como le decía, para el año 2020 tenemos los distritos focalizados por departamento. Tenemos para todos los departamentos los distritos focalizados, lo que significa que a nivel nacional podemos presentar proyectos, ¿ya? Entonces, a manera de ejemplo, vamos a ver en el departamento de Huánuco, en la provincia de Marañón, tenemos 4 distritos focalizados. Cholón, Huarachacucho, La Morada, Santa Rosa de Alto Yananja. Entonces, ¿qué significa que tener estos distritos focalizados? Por ejemplo, en el distrito de Cholón puede presentar la municipalidad distrital proyectos al Trabaja Perú, pero a la vez la municipalidad provincial también puede presentar un proyecto ubicado en el distrito de Cholón. Asimismo, el gobierno regional puede presentar un proyecto ubicado en el distrito de Choro. Entonces, los 3 niveles de gobierno subnacional pueden presentar proyectos de los que ya se explicaron, ubicado en un distrito focalizado. Entonces, esta lista seguramente ya se los voy a alcanzar. Este es para el año 2020. ¿Ya? Continuamos con el otro. Ya. Ahora, eh, estamos en los organismos proponentes. Deberá contar con disponibilidad presupuestal para el cofinanciamiento y la cantidad de potencial de postulantes que requiera los proyectos de inversión. Nosotros, al hacer el expediente técnico, vamos a calcular cuánto es el costo de que se va a solicitar cofinanciamiento al Trabajar Perú y cuánto es el costo de cofinanciamiento que va a dar la municipalidad. Además, en el mismo expediente se va a calcular la cantidad de participantes a los que nosotros lo llamamos en el Trabaja Perú. Entonces, la municipalidad tiene que contar con la disponibilidad tanto presupuestal para cofinanciar y tanto en el distrito debe existir la cantidad requerida para el proyecto. Ahora, el siguiente punto, no existe un límite de cantidad de proyectos a ser presentados por el organismo proponente. Como decíamos en el ejemplo del distrito, Cholón, el distrito puede presentar 10, 20, 30 proyectos, ¿ya? Y si los 10 son aprobados, no hay problema, pero tiene que tener la disponibilidad presupuestal para poder cofinanciar dichos proyectos si son elegidos. A ver, las consideraciones generales que hay que tener en los proyectos de inversión que vamos a presentar. Los proyectos de inversión que se van a presentar tienen que tener las siguientes consideraciones. Como consultores, nosotros debemos de saber. El proyecto de inversión debe contar con ficha técnica simplificada en condición de activo o viable. Al momento de nosotros presentar el expediente técnico, hay un cronograma, más adelante lo vamos a ver. Debe contar este proyecto con ficha técnica simplificada en condición de activo viable. Asimismo, la ficha técnica simplificada no deberá superar el monto de 1.200.000. Asimismo, tampoco deberá superar dicho monto a nivel de expediente técnico. El proyecto debe contar con los componentes de ficha técnica simplificada y no se ejecutará por tramo o por etapas o tramos. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que estas 3 primeras cosas se cumplen? En el sistema de seguimiento de inversiones del Invierte, es muy sencillo ver, por ejemplo, para este proyecto, mejoramiento de servicios de movilidad urbana del pasaje de identidad del barrio de Bellavista, es un proyecto de Huancavelica. Podemos ver que esto, la primera condición, activo y viable. Situación viable. Estado de inversión activo. El monto nos dice que no debe superar 1.200.000 a nivel de ficha técnica simplificada y tampoco de expediente técnico. El monto viable aprobado a nivel de ficha técnica ha sido 399.034. No supera el 1.200.000, no supera. Entonces vamos bien. El monto actualizado a nivel de expediente técnico
llega a 415.330. Entonces, tampoco supera. Y el proyecto no se ejecuta por etapas, una sola ejecución. Ya. Siguiente. El proyecto de inversión debe encontrarse en el programa multianual de inversiones del organismo proponente. Igualmente, esto podemos verlo en el sistema de seguimiento de inversiones y tiene que estar lo siguiente. El proyecto que dábamos, mejoramiento de movilidad urbana, el pasaje de la identidad, se encuentra en la cartera de inversiones, en la prioridad número 25, el costo del expediente y la programación multianual del cofinanciamiento que va a dar la municipalidad. Esto es muy importante. Tiene que estar programado nuestros proyectos que vamos a presentar. El proyecto de inversión no debe presentar avance físico ni financiero en el sistema de seguimiento de inversiones. Lo que decíamos en antes. La ejecución del proyecto de inversión es por administración directa. Nuestros expedientes tienen la peculiaridad de ser por administración directa. Entonces, por tanto, no, acá no vamos a hacer lo que es el tema de gastos generales, el IGB, tiene una forma muy diferente, como ustedes seguramente ya tienen conocimiento. El incentivo económico diario correspondiente a la mano de obra no calificada será de acuerdo a lo que está en el programa, lo que establece el programa Trabaja Perú. Para este año, para el año 2020, el costo por cada participante es de 39 soles. Entonces, con esto se hace toda la estructuración de costos de la mano de obra no calificada. Ahora, el aporte total del programa Trabaja Perú debe ser igual o menor a 316.000 para el año 2020 también. Entonces, cuando nosotros pedimos el cofinanciamiento, nuestro cofinanciamiento no debe pasar estos 316.000. Decíamos que nuestros proyectos no deben superar el 1.200.000. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos 1.000.000, no sé, de nuestro proyecto, el Trabaja Perú solamente nos va a dar lo que es el 316.000. Ya, no puede excederse más. Entonces, por tanto, cuando se tienen municipalidades pequeñas que por sí mismas no tienen la capacidad de ejecutar proyectos, entonces acceden a este programa. Entonces, por tanto, los proyectos que acá vamos a presentar son pequeños y que su objetivo es generar bastante mano de obra. Entonces, el aporte porcentual mínimo destinado a mano de obra no calificada será el 65% del aporte total. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al elaborar el expediente técnico vamos a sacar un costo de la mano de obra. Y este costo de la mano de obra dividido entre el 65% será el monto solicitado del programa. El 65%, como les vuelvo a decir, es el aporte del 65% como mínimo debe ser para destinado a mano de obra. Entonces, el restante, el 35%, puede ser por costo de algunos materiales, herramientas e implementación de implementos de seguridad para los participantes. ¿Ya? También el número de empleos temporales a generar durante la ejecución del proyecto debe ser como mínimo 30, como mínimo. Si en el cálculo de nuestro expediente sale que solo generamos mano de obra para 20 personas, entonces nuestro proyecto no va a pasar. Lo mínimo que debemos de obtener es de 30 participantes. El tiempo de duración de la ejecución del proyecto debe tener como mínimo 42 días hábiles y como máximo 84 días hábiles. Ahora vamos a ver todo lo que es la fase de presentación del expediente técnico. Hasta acá ya hemos visto quiénes pueden presentar, las entidades que pueden presentar, qué tipo de proyectos podemos hacer. También ya hemos visto qué montos debe tener y todos los detalles,
los detalles que debemos tener antes de presentar el expediente técnico. Ahora vamos a ver las fases de presentación del expediente técnico. Peculiarmente, el programa tiene varias fases de presentación del expediente técnico. El programa lo ha clasificado en tres fases. La primera fase es actividad previa a la presentación del expediente técnico de proyectos de inversión. ¿Qué hacen en esta fase? El programa tiene unidades zonales, ¿ya? Entonces vamos a primero ver las unidades zonales. Ya, las unidades zonales, dado por resolución directoral número 024, clasifica desde el año 2019 unidades zonales. Existe una unidad zonal de atención. A ver, por ejemplo, antes estábamos en el departamento Huánuco, vamos a ver para el tema de Huánuco. Ya, existe una unidad zonal de Huánuco. Estábamos en la provincia Huánuco. A ver, vamos a ver otro. Existe una unidad zonal de Huánuco, ya, válido para la región de Huánuco, para la provincia de Marañón, para el distrito de Huachachuco, ¿ya? O para el distrito de Cholón. Entonces, si y mi proyecto quiero presentar al Trabaja Perú, tengo que ir a la unidad zonal de Huánuco. Pero a la vez, acá, para Huánuco, si yo soy de Ucayali, Coronel Portillo, del distrito de Callería, también, a pesar que yo no pertenezco a Huánuco, tengo que ir a presentar mi proyecto a la unidad zonal de Huánuco. Esa es la peculiaridad. En algunas regiones se tiene su propia unidad zonal. En otras, por la cercanía, seguramente se ha clasificado o es adjunta a otra unidad zonal. ¿Ya? Por tanto, por ejemplo, acá decíamos de Ucayali o de Pasco, en la provincia de Oxapampa, el distrito de Oxapampa, su proyecto tiene que ir a la unidad zonal de Huánuco. ¿Ya? Bueno, continuamos. Entonces, ahora que ya sabemos que existen unidades zonales del Trabaja Perú, que es descentralizado por diferentes regiones, estas unidades zonales en la fase 1 hacen las actividades de presentación y capacitación, tanto a consultores como a las entidades que han sido focalizadas. Por ejemplo, veíamos la lista de focalizados, no están todos los distritos tampoco. Entonces, todos los distritos que son focalizados tienen o son invitados a una sesión de capacitación, tanto consultores como funcionarios. Entonces, ya lo que nosotros tenemos que ver como consultores, que es la presentación del expediente técnico, y la fase 3, que es la revisión del expediente técnico. Nosotros como proyectistas tenemos que concentrarnos en pasar la fase 2 y la fase 3. Entonces vamos a comenzar con lo que es la fase 2. Fase 2, presentación del expediente técnico. Como en muchas entidades, para muchos concursos, existe un cronograma. A ver, estamos en la pantalla. Ya, existe un cronograma. Entonces, el organismo proponente, mediante el alcalde, que es su representante legal, tiene que presentar en la fecha. Por ejemplo, para el año 2020 hemos tenido la presentación de proyectos de inversión de los organismos proponentes a la unidad zonal ha sido hasta el 31 de enero. Pasado esta fecha ya no se puede presentar, pero antes del 31 de enero
todos los distritos focalizados podían presentar su expediente técnico. Entonces, también el cronograma para el año 2020 da como dos, publicación de los proyectos de inversión declarados aptos. A continuación, vamos a ver cómo es que nuestros proyectos pueden llegar a ser aptos, elegibles y, y financiados. Entonces, acá que estamos, ¿qué tenemos que presentar? El organismo proponente presenta el expediente técnico del proyecto de inversión a la unidad zonal correspondiente con toda la documentación contenida en el formato número 2. Entonces, más adelante también vamos a detallar cuál es el del expediente, ¿ya? Un ejemplar en original firmado y sellado por el proyectista, el evaluador y el representante legal de la entidad, que en este caso es el alcalde. También hay que adjuntar un archivo digital en Word, Excel, en CAD, base de datos en S10, entre otros. A ver, el contenido del expediente técnico en la que nosotros tenemos que basarnos mucho más. Primeramente está el CD, que creo que en todos los proyectos adjuntamos, pero la peculiaridad que acá nos piden, los archivos originales, o mejor dicho, en su formato original. El Word, el Excel, si se va a trabajar en AutoCAD, el AutoCAD, el S10, hay que pasar la base de datos con la que hemos trabajado. Y todos los formatos. El formato número 1 del expediente técnico es el rótulo del expediente técnico. El formato número 2, la cartilla de presentación del expediente técnico. Formato número 3, solicitud de cofinanciamiento de proyectos de inversión. Y el formato número 4, ficha general del expediente técnico. ¿Ya? Estos formatos son la primera parte de todo nuestro expediente técnico. Ahora, el documento legal del expediente técnico viene a continuación. Hay que adjuntar la copia del documento de acreditación del representante legal del organismo proponente, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, o de la persona a quien se le haya delegado tal facultad. Entonces, acá hay que adjuntar su acreditación que se le da a todos los alcaldes por parte del Jurado Nacional de Elecciones. También hay que adjuntar el reporte del perfil simplificado PIB menor o ficha técnica simplificada. Reporte, el formato 7A, si no me equivoco. Autorización para la ejecución de la obra. Este es un anexo que también vamos a pasarlo a explicar. El anexo 02, documentación para la acreditación de la titularidad del terreno. Y documento anexo 03, documento para la acreditación de la libre disponibilidad del terreno del proyecto en donde vamos a hacerlo. El formato número 5, compromiso de cofinanciamiento de los organismos proponentes para el proyecto de inversión. Formato número 6, declaración jurada de no tener cuentas embargadas. De aquí en adelante es netamente el contenido del expediente técnico. ¿Ya? El formato número 7 es la memoria descriptiva del proyecto de inversión. Como ven, todos son formatos. ¿Ya? Son formatos. Entonces, el expediente técnico, la parte técnica empieza en el formato número 7, que es la memoria descriptiva del proyecto de inversión, que también tiene su forma y su contenido. El formato número 8, presupuesto del proyecto de inversión. El formato número 9, desagregado de costos indirectos. El formato número 10, uso y fuentes del expediente técnico del proyecto de inversión. Formato número 11, planilla de sustentación de metrados por cada partida. Formato número 12, de kit de implementos de seguridad. Formato número 14, análisis de costos unitarios. Formato número 15, relación de insumos de costo directo. Este es hasta el formato 15. Como podrán ver, hay algunos formatos que de repente nunca lo hemos escuchado porque no sé, hemos hecho otro tipo de proyectos para otras entidades
que nos han pedido, por ejemplo, el desagregado de aquí de implementos de seguridad, ¿no? ¿Ya? Pero hay algunas otras que sí, que concuerda con otros proyectos que hemos hecho, como especificaciones técnicas o la memoria descriptiva, el presupuesto. Ahora vamos, continuamos. Tenemos formato 15. Formato número 16, desagregado de herramientas. Estas son las herramientas que se va a utilizar. El formato número 17, el presupuesto analítico por gasto. Esta es otra peculiaridad que hay que agregar en el expediente para Trabaja Perú. Formato número 18, cronograma de ejecución de obra. Formato 19, cronograma de valorización mensual. Formato 20, uso de insumos, mano de obra no calificada, recurso participante. Esto es único para el Trabaja Perú. Formato número 21, cronograma de adquisición de materiales. Formato número 22, compromiso del organismo proponente que garantiza la cantidad necesaria de postulantes para la ejecución del proyecto. El formato número 24, plan de seguridad y salud ocupacional, lo que hablábamos al inicio, rigiéndonos en la ley de lo que es plan de seguridad y salud ocupacional. El formato 24, el informe de... Entonces, todos estos formatos se va a explicar uno a uno cómo se desarrolla. Ahora, muy aparte ya que es el grueso de nuestro expediente, estos formatos y anexos, hay que nosotros adjuntar la memoria de cálculo, como en cualquier proyecto. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un parque y tiene la parte de servicios higiénicos o una losa que tiene servicios higiénicos, entonces hay que hacer la parte estructural, el modelamiento estructural. Si hacemos, por ejemplo, captaciones o riego, entonces hay que hacer también la parte estructural y el estudio hidráulico. Si nuestro proyecto se encuentra muy alejado de la ciudad, hay que hacer los fletes, el flete terrestre, el flete rural que corresponda. También hay que adjuntar los estudios básicos, la topografía, la mecánica de suelos, estudio de canteras, si es que en nuestro proyecto vamos a considerar la utilización de una cantera, el estudio hidrológico y otros según el tipo de proyecto que corresponda. Y los planos de ejecución de obra, que también tiene su forma y su metodología, el propio Trabaja Perú. Ya, entonces hasta acá vamos viendo el contenido del expediente técnico. Yo sé que algunas cosas son nuevos, pero vamos a explicar cada uno de ellos que al final están entrelazados, ¿no? Ya, entonces, una vez presentado, ahora que ya sabemos la presentación, va a pasar a una tercera fase. La tercera fase es la revisión del expediente técnico, el cual también pasa tres fases. Esto es lo más importante para nosotros los consultores. ¿Ya? Nuestros proyectos tienen que pasar las tres fases. La primera fase que es admisibilidad, la segunda que es aptitud y elegibilidad. Nosotros como consultores, nuestro objetivo es que nuestro proyecto llegue hasta el tema de elegibilidad. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, tiene que tener nuestro proyecto para pasar a la fase de admisibilidad. Nuestro proyecto para pasar a la fase de admisibilidad debe contar con lo siguiente. Debe encontrarse en el programa multianual de inversión de la entidad proponente. Si el distrito es quien propone, la municipalidad distrital tiene que incluir en su programa multianual, si está dentro de su programa multianual o si todavía no está, tiene que incorporarlo mediante proyectos no programados, ¿no? Luego, debe contar con perfil o ficha técnica simplificada. Entonces, esto es muy básico del sistema Invierte. El sistema Invierte nos dice que todos los proyectos primeramente pasan por la fase de idea. Posteriormente a la fase de idea se pasa al estudio de preinversión
o lo que es la ficha técnica simplificada, antes perfil, como el SNIP. Ah, y posterior a la ficha técnica simplificada, con la elaboración del expediente técnico se pasa hacia la fase de ejecución, ¿no? Entonces, nuestro proyecto debe contar con lo que es la ficha técnica simplificada. Ahora, el monto del proyecto no debe superar el 1.200.000, lo que hablábamos hace un rato. No debe superar el 1.200.000. El proyecto no debe presentar avance físico ni financiero, ¿ya? No podemos presentar proyectos que estén a la mitad o que tengan problemas de cofinanciamiento o financiamiento, entonces lo presentamos al Trabaja Perú para concluir. No podemos hacer eso. Tienen que ser proyectos nuevos, específicamente destinados al Trabaja Perú. ¿Ya? Entonces, esto igualmente en el sistema de seguimiento de inversiones del MEF se puede ver, salvo que se pueda pagar el costo del expediente técnico. El expediente técnico pueden ir pagándolo con anterioridad. Por ejemplo, ya ahora podemos empezar a hacer expedientes técnicos para la segunda convocatoria de este año, entonces ya podemos cobrar, ¿ya? Entonces ese costo sí puede tener, pero no puede tener otro tipo de costos en el avance físico financiero. Y el tipo de proyecto, ¿ya? Que ya habíamos explicado qué tipo de proyectos podemos presentar. Entonces, si cumplimos con estos 5 requisitos, nuestro proyecto debería salir admisible. O sea, no tiene por qué no salir admisible. Eh, si, por ejemplo, no se encuentra en el programa multianual de inversiones, basta que no se encuentre y el resto cumplimos, ya sería nuestro proyecto inadmisible. O que nuestro monto supere el 1.200.000 igualmente. O que presentemos un tipo de proyecto que no esté dentro de lo que pide el Trabaja Perú, ya no, ya nuestro proyecto no sería admisible. Entonces, yo creo que cumpliendo estas cosas siempre se pasa a la admisibilidad. Ahora, la revisión, habíamos dicho que pasa 3 etapas: la admisibilidad, la aptitud y la elegibilidad. Entonces, ya una vez solo los proyectos que pasaron lo que es la admisibilidad pasan a la revisión de la condición de aptitud para que puedan ser aptos. Entonces, ¿qué necesita tener nuestro proyecto para que sea declarado apto por el Trabajo Perú? A ver, uno, debe contener los componentes aprobados en la ficha técnica simplificada. Nosotros en la ficha técnica simplificada tenemos una estructura. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a compartir. Por ejemplo, en este proyecto se han considerado varios componentes, lo que son obras provisionales, lo que es construcción de pavimento de calzada vehicular. Este es un proyecto de mejoramiento de servicio de movilidad urbana, pavimentación. Primer componente, lo que es obras provisionales. Segundo componente, construcción de pavimento en calzada vehicular. Tercer Ingeniero, componente, sí, sí, un favor, ¿le podría ampliar más, digamos, ah, ya, y para que puedan visualizar? ya, ya, Un poco de ahí, zoom. ya, ahí, ya. Esto es sobre todo solamente para ver los componentes. Como decía, en el perfil o ficha técnica simplificada lo han aprobado
con los siguientes componentes. El primer componente ha sido obras provisionales. El segundo componente es la construcción de pavimento en calzada vehicular. El tercer componente para este proyecto ha sido construcción de veredas. El cuarto componente es construcción de sardineles. El quinto componente es construcción de cunetas. El sexto componente son ensayos. El séptimo, kit, que lo que es kit de implementos de seguridad y herramientas. El octavo componente, capacitaciones. El noveno, placa recordatoria. El décimo, mitigación de impacto ambiental. Entonces, ¿por qué hemos seguido estos componentes? Porque así ha sido aprobado en lo que es el perfil y la ficha técnica simplificada. Entonces, no podemos enmarcarnos o salirnos de lo que se ha aprobado. Por ejemplo, yo pude haberlo juntado lo que es construcción de cunetas y veredas en un solo componente, construcción de vereda y cuneta. Entonces, el costo me puede salir igual, mano de obra o todo me puede salir igual, pero al yo haberlo juntado, los dos componentes, estaría malogrando uno de los requisitos de lo que nosotros estábamos hablando, a ver, en lo que es para la condición de aptitud. Entonces, si nosotros queremos tener la condición de aptitud, no deberíamos cambiar los componentes de lo que es la ficha técnica simplificada. Asimismo, se tiene que revisar el clasificador funcional y la duplicidad. No debería haber error en la clasificación funcional, tampoco error o debería tenerse una duplicidad. ¿Ya? Entonces, si nuestro proyecto tiene duplicidad, automáticamente estamos siendo declarados no aptos. El siguiente punto de revisión es el contenido del expediente técnico, lo que hablábamos, los formatos que habíamos explicado, que tiene como 24 formatos. Todos esos formatos tienen que estar. Si alguno de ellos no está, pasaría a ser declarado no apto. Entonces, por tanto, es importante presentar todos los formatos. El presupuesto debe estar en base al análisis de costo unitario del trabajo. El Trabaja Perú tiene su propio base de datos. El análisis de costo unitario está dado por el Trabaja Perú. Lo que nosotros hacemos es, para nuestro proyecto, coger la base de datos y aplicar. Más adelante vamos a dar un ejemplo mucho más detallado de cómo es que hacemos esto. ¿Ya? La cantidad de implementos de seguridad. La cantidad de implementos de seguridad, esto se refiere a los implementos de participantes. ¿Ya? ¿Cuáles son? Esto también tiene su propio desagregado. Entonces, ¿qué cantidad? ¿Para qué tiempo? Entonces, todo ese cálculo tiene que estar en nuestro expediente. El número de empleos temporales de la mano de obra no calificada, el mínimo 30, tiene que cumplirse. El perfil profesional del proyectista, lo que explicábamos. El tipo de proyecto tiene que estar hecho por un profesional que se daba en la tabla al inicio. Por ejemplo, lo que es pavimentación puede hacer los ingenieros civiles, o lo que es parques, plazas, civiles, arquitectos. Entonces, no, por ejemplo, un ingeniero agrónomo no puede hacer un expediente técnico de pavimentación, pero sí puede hacerlo lo que es riego. Asimismo, un arquitecto no podría hacer un expediente técnico de lo que es riego, ¿no? Así, viceversa. Entonces, tiene que estar enfocado en el perfil. Y lo que es más importante, intensidad de mano de obra calificada. La intensidad de mano de obra calificada, ¿cuánto es el monto presupuestado para la mano de obra calificada entre el costo total directo? Debe ser mayor al 20%. También va cómo se hace este cálculo. Entonces, si no cumplimos esto, en gabinete nos van a decir que nuestro proyecto no es apto. Entonces, tenemos que ser bastante cuidadosos en el momento de hacer la elaboración del expediente técnico, de cuidar estas cosas. ¿Ya? Si cumplimos estas cosas, vamos pasando lo que es la aptitud en el gabinete.
Ahora, posterior a la revisión de nuestro expediente técnico en gabinete, se hace una revisión en campo. Entonces, para esto, una vez presentado el expediente técnico, se programa una visita de campo. ¿Ya? En la visita de campo, lo que ven los evaluadores del mismo Trabaja Perú es el planteamiento general. Si nuestro planteamiento general es concurrente con lo que va a pasar o lo que queremos, si nuestra topografía concuerda, si nuestras coordenadas, si tiene coherencia con el trabajo que hemos hecho con la realidad. Entonces, para ello es importante que esté el proyectista y el funcionario. Entonces, para esto se programa una fecha de visita de campo. ¿Ya? Entonces, en la primera visita de campo hay observaciones en campo. Entonces, si en campo son subsanadas las observaciones, nuestro proyecto va pasando, pero de no observarse, si las observaciones son un poco más graves, nuestro expediente técnico es devuelto a la entidad, pero no declarado, sino que nos da un plazo de subsanación. Por ejemplo, podemos tener errores en el tema topográfico, en las coordenadas, o errores en el planteamiento general, la longitud, o cosas así. Entonces, es subsanable, ¿ya? Ahora, culminar la revisión en campo y gabinete, la unidad zonal comunica al órgano proponente para su evaluación y aprobación. ¿Qué significa? Que una vez nosotros, post observaciones, teniendo un plazo de subsanación, ya lo hemos subsanado, entonces lo que toca al Trabajo Perú es comunicar al órgano proponente que haga la evaluación y la aprobación que viene a continuación. Evaluación y aprobación. La entidad designa un profesional para la evaluación técnica. Una vez tenido la revisión en gabinete y en campo, lo que tiene que hacer la entidad es contratar otro profesional para que pueda evaluar la parte técnica. Entonces, ¿qué es la parte técnica de nuestro expediente? Nuestros cálculos, que nuestro metrado esté bien, que nuestro presupuesto concuerde, que nuestras cotizaciones, toda la parte técnica entonces, ¿qué es lo que hace el evaluador? Da un informe de conformidad. Entonces, con ese informe de conformidad, la municipalidad puede aprobarlo mediante acto resolutivo. Pero no, muchas veces las municipalidades, al ser pequeñas, no cuentan con mucho presupuesto. Puede hacerlo la parte de la evaluación el mismo personal de la misma municipalidad. Igualmente, dar su informe de conformidad y con eso hay que hacer el acto resolutivo. Con el acto resolutivo, ya la municipalidad también tiene que registrar o actualizar la fase de ejecución en la etapa B sin finalizar. Entonces, hasta acá habíamos dicho que nuestro proyecto primeramente pasa por lo que es la idea, posteriormente pasa por lo que es el estudio de preinversión a nivel de ficha técnica simplificada y ya una vez con el expediente técnico aprobado y con acto resolutivo pasaría a la fase de ejecución. Entonces, la unidad ejecutora la unidad formuladora de la entidad tiene que pasar a registrar la etapa B. Entonces, al registrar la etapa B, hay que adjuntar varios documentos. Una, la resolución, el informe de consistencia, que también lo hace el personal de la municipalidad, la memoria descriptiva, el presupuesto, el cronograma físico-financiero y el saneamiento físico-legal del terreno. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, el saneamiento físico-legal tiene su forma. Ahora, también aquí habría que adjuntar el tema del CIRA. El CIRA es muy importante que también vamos a hablarlo más adelante.
en los formatos. Entonces, si nosotros hemos cumplido ya esta etapa de revisión eh, en campo, en gabinete, nuestro proyecto debería ser declarado apto. Pero si en alguno de ellos nosotros no cumplimos, el Trabaja Perú simplemente va a declararlo no apto. Habla, la revisión de condición de elegibilidad. Ya, la revisión de la condición de elegibilidad. Entonces ya estamos en la tercera etapa. Ya, entonces acá revisan que el proyecto está ubicado en distrito focalizado. Sí, si nosotros hemos tenido consideración desde un inicio que nuestros proyectos deben estar en distritos focalizados, entonces nuestro proyecto va avanzando. Debe contar con marco presupuestal y nota modificatoria. Esto, una vez hecho la municipalidad o la entidad, el acto resolutivo, hace la nota modificatoria. Entonces hay que adjuntar eso. Y otras consideraciones en las bases. En las bases generalmente no ponen otras consideraciones, pero podría haber en algún momento. Entonces, yo creo que hasta acá, si tenemos un poco de cuidado en nuestros proyectos y seguimos estas cosas, nuestro proyecto debería ser elegible. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros los consultores, ¿no? Dejar nuestro proyecto elegible. Ahora, para el financiamiento, para que el Trabaja Perú pueda transferir a la municipalidad, va a pasar por un proceso extra, que es la priorización de proyectos. Entonces, en esta parte ya los consultores ya no podemos ver mucho este tema, sino más que con nuestro trabajo bien hecho. Pero ¿cómo se hace el proceso de priorización de los proyectos para el financiamiento? Porque no se financia a todos los proyectos aptos o elegibles, ¿ya? Se forma un comité interinstitucional departamental, ¿ya? Y se coge todos los proyectos elegibles. Entonces, nuestra función como consultores ha sido llevar nuestro proyecto hasta la fase de elegibilidad y se prioriza de acuerdo al manual de procedimientos de priorización, que a continuación vamos a ver. Entonces, este comité coge los proyectos elegibles y mediante el manual de procedimientos declara cuáles son los proyectos elegibles, priorizados y no priorizados. Los priorizados son financiados y los no priorizados quedan como proyectos elegibles aptos. Ya, entonces vamos a pasar a ver cuál es el manual de procedimientos. Ya, mediante la resolución directoral número 050 del 2019. Estas resoluciones o como los criterios o la fiscalización distrital se van actualizando año a año. Consultores también hay que estar pendientes de que cada año siga vigente o se ha ido actualizando. Ahora, el manual de procedimientos para dar la elegibilidad consideran lo que es la intensidad de mano de obra, ¿ya? Si nuestro proyecto tiene mayor intensidad de mano de obra, va a tener mucho más puntaje. Por ejemplo, si nuestra intensidad es mayor a 20, que era para nosotros pasar la etapa de revisión, va a tener mayor a 20, menor a 35, un punto, pero si tiene de 35 a 50 va a tener 2 puntos. Y si tiene intensidad de mano de obra mayor al 50%, es 3 puntos, ¿ya? Asimismo, también tiene en consideración la relevancia, por ejemplo, para proyectos que, que contribuyen a resolver los problemas de las prioritarias en la zona, recibe un puntaje de 6 a 10.
los problemas, contribuye parcialmente a resolver los problemas 3 a 5. Entonces acá tienen su criterio. También su criterio de acuerdo al tipo de proyectos. Esto, esto ya se los voy a pasar. Ya lo revisan un poco más a detalle, con calma. Entonces, nuestra función termina la parte de la revisión. Dejar nuestro proyecto, a ver, nuestro proyecto en elegible. Entonces, si nosotros estructuramos bien y somos detallosos en el trabajo y tenemos una mano de obra eh, bastante considerable y nuestros proyectos se enfrascan a cerrar brechas, que son las necesidades más básicas, entonces nuestros proyectos tienen alto puntaje y llegan a ser financiados. Ya. Ahora, vamos a ver los formatos del Trabaja Perú. Hemos hablado en la presentación. Antes de eso vamos a ver esto del cronograma de actividades para el año 2020 que ya pasó, pero va a haber una segunda parte y entonces vamos a analizar, aló, aló. Vamos a analizar, a ver, ya, vamos a analizar, por ejemplo, las bases de este año, que ha sido aprobado el 8 de enero. Entonces, acá en las bases, cada concurso tiene su propia base. Por ejemplo, acá hablamos de las unidades zonales, ¿no? Para el departamento Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, ahí cada uno tiene su unidad zonal. Pero para Cusco y Madre de Dios tiene su unidad zonal de Cusco. La unidad zonal de Huánuco funciona para Huánuco, Pasco, Ucayali. Entonces, si estamos en Ucayali, hay que llevar nuestro proyecto a la unidad zonal de Huánuco. Estamos en Pasco, a la unidad zonal de Huánuco. Igualmente en Piura, Lambayeque y Tumbes hay que llevar a la unidad zonal de Piura. Entonces hay que ver dónde está ubicado. Ya, para el primer concurso de proyectos se han mandado 63 millones y acá está por departamento. Entonces, por ejemplo, para la región de Ayacucho es 5.893.000 el cofinanciamiento que va a dar el Trabajo a Perú. Entonces, es bastante considerable lo que podemos hacer en una región, presentar los proyectos y más aún sabiendo que no tenemos límite de presentación de proyectos, sino solo considerando que estos proyectos cierren brechas y que también la municipalidad tenga la disponibilidad presupuestal de cofinanciar. Entonces también las municipalidades pequeñas que por sí mismas no tienen la capacidad de ejecutar presupuestos, buscan este tipo de cofinanciamientos. Entonces también hay la forma de elegir en la base de datos de los costos unitarios, de elegir qué partidas, o sea, las partidas que nos dan mayor cantidad de mano de obra. Ahora entonces vamos a pasar un momento a analizar cuál es la actividad o como consultores que hubiéramos hecho este, este año. Por ejemplo, esto se lanzó el 8 de enero, entonces teníamos para presentar hasta el 31 de enero. Entonces, en este marco hasta el 31 de enero teníamos para armar todos nuestros proyectos. Y lo que nosotros buscamos es que nuestros proyectos sean elegibles. Entonces, desde la presentación hasta lo que es hasta que se dé la elegibilidad, nosotros como proyectistas tenemos que estar en constante seguimiento de nuestros proyectos. Entonces, una,
cuando el 31 de enero, cuando se presentó, los proyectos aptos han sido declarados todavía el 28 de febrero. Es prácticamente todo el mes. ¿Pero por qué? Porque han tenido que pasar todas las condiciones de aptitud que se ha explicado, la revisión del expediente técnico, tanto en campo, en gabinete. Así, y los requisitos de elegibilidad del proyecto. Entonces, para que sea elegible, también hemos explicado, entonces también ha tenido su fecha. Para presentar los requisitos de elegibilidad del 2 al 9 de marzo y los proyectos elegibles, declarados elegibles el día 16 de marzo. Entonces, todos los proyectos elegibles de este año ya han sido publicados en la página web del mismo programa el 16 de marzo. Entonces, la priorización de proyectos de los proyectos declarados elegibles, la priorización que ya depende del SIC, que ya como consultores nosotros cumplimos en dejarlo como elegible, era el 19, pero con este tema de la pandemia del COVID, está haciendo, la ha estancado este año, pero posiblemente ya una vez reactivado todo, se va a tener. Y ya el resto del cronograma ya corresponde a la entidad, el parte de firmar los documentos de cofinanciamiento, suscripción de los convenios, los procesos, y ya como con más hasta el inicio de obra, ¿no? Ya esto es más para la entidad. Entonces, a ver, lo que decíamos, y una vez ya acabado nuestro trabajo dejado en fase elegible, yo creo que podemos pasar a ver ya cuáles son esos formatos que tenemos que presentar o cómo se debe hacer, que es lo que en realidad nos importa, ¿no? Y los anexos. Entonces, para esto, vamos a analizar todos los formatos, como son varios, y el tiempo es corto, a pasar a verlo. Este es, a ver, estos son todos los formatos que es el contenido de nuestro expediente técnico. Nosotros hablamos del formato número 1, que decía rótulo del expediente técnico. Entonces, acá hay que colocar lo que es el código único de inversiones que nos genera nosotros al registrar la ficha técnica simplificada en el sistema Invierte. La unidad zonal, ¿a qué unidad zonal pertenecemos? Hay que ver en dónde nuestro distrito, a qué unidad zonal pertenece. La dirección de la unidad zonal de intervención. Lo que nosotros explicábamos que son proyectos concursables o no concursables. Entonces, también tiene su forma de presentación los proyectos no concursables, pero esta vez estamos sobre todo enfocándonos en los concursables porque hay un mayor presupuesto al cual podemos acceder. Nombre del proyecto de inversión, el distrito, el aporte solicitado al programa, que nosotros vamos a hacer el cálculo, el organismo proponente, dirección, teléfono y correo electrónico. Estos dos últimos es importante. El teléfono y el correo electrónico del organismo proponente tiene que estar activo porque en la etapa de revisión, cuando nos hace la revisión, siempre están enviándonos todas las observaciones. Entonces siempre hay que estar al pendiente. Ya, esto es el formato número 2. El formato número 2, que es la cartilla de presentación del expediente técnico.
Acá hay que rellenar el nombre del organismo proponente, nombre del proyecto de inversión, código único de inversiones, nombre de la unidad ejecutora, código CIAF, en coordinación con el que trabaja en el área de presupuesto. Las demás fichas, este es sobre todo una cartilla de control. ¿Qué es lo que presentamos? Entonces, a la hora de revisar, cogen esta cartilla y la solicitud, sí hemos presentado. ¿Han presentado la ficha general del proyecto de inversión? Sí, han presentado. Entonces todo van revisando, ¿no? Digamos, no hemos presentado el compromiso del organismo preponente que garantiza la cantidad necesaria de postulantes, no hemos presentado. Entonces, esto ya nos los manda en la observación que no hemos presentado este formato, ya sea por error o, o no. Entonces, esta es una cartilla de sobre todo control. Ahora vamos a ver la siguiente, el formato número 3 es la solicitud de cofinanciamiento. ¿Ya? Entonces, igualmente a la unidad zonal, acá lo que importa es el monto que nosotros solicitamos y lo firma el representante legal del organismo proponente. Pasamos al formato número 4. Esta es la ficha general del proyecto de inversión. Igualmente nosotros pasamos a llenar, yo creo que en algo más detallado en el curso vamos a hacerlo, cómo llenar cada uno de ellos. Entonces vamos viendo, por ejemplo, acá el costo de indirecto, destino a mano de obra no calificada, y calcula lo que es la intensidad de mano de obra no calificada. Lo que nosotros decíamos mayor al 20%. ¿Ya? Y el tiempo de ejecución y otra cosita más que seguramente más detallado vamos a entenderlo. El formato número 5, que es el compromiso de cofinanciamiento del organismo proponente para el proyecto de inversión. El formato número 6, declaración jurada. Son formatos sobre todo para rellenar, firmar, ¿no? Ya, desde acá empieza lo que es, desde el formato número 7, lo que decíamos que es netamente el cuerpo técnico del expediente técnico. Entonces hablamos de nuestra memoria descriptiva. Nuestra memoria descriptiva debe tener el siguiente contenido. Antecedentes, objetivos generales y específicos, características generales, descripción de la situación actual, consideración en el diseño de proyecto de inversión, descripción técnica del proyecto de inversión, cuadro resumen de meta, cuadro resumen de presupuesto, modalidad de ejecución de obra, plazo de ejecución de obra y otros. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra memoria descriptiva, de título hay que poner el formato número 7, esto hay que desarrollarlo en un Word, hay que poner formato número 7, memoria descriptiva del proyecto y poner este contenido, ¿ya? El contenido. Entonces vamos armando la parte técnica, el formato 7. El formato 8 es el presupuesto del proyecto de inversión. Acá, este es el presupuesto, ítem, componente, partida. Acá nosotros vamos a hacer el cálculo del costo directo, pero acá directamente en el Excel se nos hace un poquito complicado. Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente es utilizar el S10 y pegar el presupuesto acá. Lo pegamos el presupuesto y sacamos el costo directo. ¿Ya? Este es el formato 8 del presupuesto de inversión del proyecto. El formato 9. Acá está el desagregado de todos los costos indirectos. Al ser el proyecto por administración directa, hay que considerar varios costos que son indirectos a la hora, como son el costo del expediente técnico, evaluación del expediente técnico y costo de la elaboración del plan de monitoreo arqueológico. ¿Ya? También hay que considerar el costo del residente de obra,
asistente administrativo, asistente técnico, maestro de obra, guardianía, almacenero, arqueólogo. También hay que considerar la póliza de seguro de participante. Para todos los participantes en la ejecución hay que comprar la póliza de seguros, útiles de escritorio, que es para la ejecución de obra, y esto es nuevo para el año 2020. Agua para el consumo humano. A todos los participantes hay que darle agua diariamente. Supervisión de obra y liquidación de obra. Entonces, todo este monto hay que considerar. ¿Ya? Depende de acuerdo al tipo de proyecto. Ahora, también hay que ver lo que es uso de fuentes de proyecto. Lo que es mano de obra no calificada, calificada, entonces acá calculamos el aporte solicitado al programa y el aporte del organismo proponente. Formato 11, metrados. Ya, esto tiene una peculiaridad que ya les voy a mostrar en, en un proyecto ya realizado. Vamos a ver la forma de los metrados. Tiene su propio detallito que no vemos en otros metrados, ¿no? Las especificaciones técnicas, que es el formato número 12, ya esto hay que desarrollarlo en Word. Ya, hay que considerar en cada partida descripción, método de construcción, método de medición y base de pago. ¿Ya? Entonces, formato número 12, el formato 13, que es desagregado de kit de implementos de seguridad. Entonces, estos son los implementos de seguridad que hay que considerar para los participantes, ¿no? Casco, guantes, lentes, mascarillas, ponchos, chaleco, polo, zapatos de seguridad, faja ergonómica, botiquín, otros. ¿Ya? Esto es de parte que vamos a solicitar de cofinanciamiento al Trabajo Perú y esto es lo que va a dar la municipalidad. Entonces, acá se hace el cálculo de acuerdo al número de participantes. Ya vamos a ver cómo se calcula el número de participantes. ¿Ya? El formato 14, el análisis de costo unitario. Esto ya, si trabajamos en el S10, creo que hay que simplemente exportarlo. El formato número 15, relación de insumos de costo directo. Esto también ya lo exportamos del S10 si es que trabajamos en el S10, costo de insumos. El 16, desagregado de herramientas. Entonces también tiene su forma peculiar de cálculo y depende de cada tipo de proyecto, las herramientas. Acá vamos a considerar si hay movimiento de tierra, pico, pala, carretilla, buggies. Entonces también tiene su forma de cálculo. El 17, esto es el presupuesto analítico de gasto. El 18, la programación. La programación habíamos dicho que puede durar entre 42 días o 84 días. Ya, entonces hay que hacer la programación para estos días. Entonces, el cronograma tiene que estar en MS Project, ¿no? Pero el formato es el número 18. En nuestro expediente es el formato número 18. El formato 19 es lo que es el cronograma mensual valorizado, ya teniendo los ítems, los avances y todo eso, ¿no? El formato 20, esto es insumo de mano de obra. Hay que calcular cuánto se va a tener la primera semana, la segunda semana, tercera semana, cuántos participantes, el costo por semana. El formato 21 es la adquisición de materiales por parte de la entidad ejecutora. Formato 22, compromiso del organismo proponente que garantiza la cantidad necesaria de postulantes para la ejecución de proyectos. El formato 23, plan de seguridad y salud ocupacional.
que también tiene su contenido, que es objetivo, descripción, responsable de la implementación, elementos y presupuesto. ¿Ya? Y finalmente tenemos el formato 24, que es el informe de impacto ambiental. Entonces, como verán, estamos conociendo los 24 formatos a manera rápida. Y entonces vamos un poquito ya a detallarnos cómo hacemos nuestro proyecto. Generalmente todo tipo de proyectos lo que hacemos es, tenemos la ficha técnica simplificada a nivel de estudio de preinversión. Entonces, con esa información, debido a que no podemos cambiar los componentes, revisamos qué componentes tiene. Entonces, lo primero que pasaríamos sería a revisar el planteamiento general que ha tenido, lo que han hecho en idea en lo que es la fase de preinversión. Entonces, por ejemplo, si es pavimentación, habría que ver dónde están planteando, qué longitud tiene, y si de repente aún no tiene un estudio topográfico, empezaríamos del tema topográfico y generalmente desde los planos, ¿no? Hay que hacer ya el planteamiento general de cada proyecto. Entonces, si nosotros vamos a hacer un proyecto de lo que es pavimentación, habría que ver, por ejemplo, los planos. A ver, voy a abrir los planos de un proyecto ya realizado. A ver, ah, a ver, esta es la manera de ejemplo. Por ejemplo, habría que empezar con plano de ubicación de nuestro proyecto, dónde está ubicado, ¿no? Plano de ubicación, hay que hacer el plano topográfico. Por ejemplo, en este proyecto se ha considerado la pavimentación de este pasaje, entonces se ha hecho el plano. Ahora, los detalles de los también se tienen, o sea, el programa mismo te dice qué planos hay que presentar de acuerdo al tipo de proyecto que se tiene. En este caso estamos explicando lo que es pavimentación, pero podemos tener riego, entonces también vamos a presentar, por ejemplo, plano de ubicación, vamos a presentar el plano topográfico. En este caso, por ejemplo, en el plano topográfico, plano en planta, el perfil. Hay que tener bastante consideración los BMs que vamos a colocar. También hay que considerar las calicatas. Tiene que tener la leyenda. Ahora, de los servicios existentes, si es que es pavimentación, si es que es riego, hay que ver qué es lo que tenemos. De repente ya hay un canal preexistente. El planteamiento general. Ahora, estos planos hay que hacerlo de acuerdo a la normativa. Entonces, por eso que al inicio se hablaba del marco legal de toda la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, de acuerdo al tipo de proyecto. Por ejemplo, si vamos a hacer obras de saneamiento, hay que ver toda la normativa de lo que es el de saneamiento, si no me equivoco, el OS, a ver, ¿cuál es la reglamentación para saneamiento? Mm, A ver, vamos a ver. Ya.
acá. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver lo que es el tema de alcantarillado, el tema de saneamiento, de dotación de agua o lo que es el alcantarillado o saneamiento básico, entonces ahí nosotros hay que tener las consideraciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ah, entonces, por ejemplo, si nosotros nuestro proyecto tiene captación, hay que ver lo que es la OS 010, lo que es captación, o lo que es si es planta de tratamiento, si es almacenamiento. Entonces acá el reglamento nos dice qué consideraciones hay que tener para el diseño, qué fórmula seguir y todo ello de acuerdo al tipo de proyecto. Entonces, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, hay que ver, enfrascar nuestro proyecto dentro de qué está. Entonces, de acuerdo al reglamento, hay que hacer nuestro planteamiento general. Y una vez que nosotros tenemos nuestro planteamiento general, a manera de ejemplo, íbamos el planteamiento general de lo que es pavimentación, ya hay que hacer lo que es la parte de las secciones detalladas, secciones, hay que tener, por ejemplo, el cuadro de metrados de movimiento de tierras, hay que tener otros detalles, ubicación de la cantera, por ejemplo, en este proyecto nosotros hemos considerado ah, el uso de cantera porque según el estudio de suelos, no se cumple y se requiere material de préstamo, por tanto hemos considerado un uso de cantera. Entonces, del proyecto, ¿cuánta distancia hay que ver la distancia, las coordenadas, ¿no? Entonces, también el programa mismo te da, como es de Trabajo Perú, tiene su forma de placa. La placa, la recordatoria que se va a poner en el proyecto tiene su forma, entonces también hay que adjuntar ese plano, así como el cartel de obra. Entonces, de acuerdo al tipo de proyecto, vamos viendo qué planos son necesarios y cómo enfrascarlo. Entonces, la idea es que nuestros proyectos, una vez tenido a nivel de perfil nuestro proyecto, nosotros cogemos ya para la elaboración del estudio definitivo o expediente siempre empezamos desde el planteamiento general, levantamiento topográfico, si es que aún no lo tiene, entonces hacemos el planteamiento general y vamos a pasar a estructurar eh, el, vamos a pasar a estructurar el presupuesto. Entonces, a ver, voy a abrir lo que es la parte de la base de datos. Ya, a ver. Esta es la base de datos que nos va a dar el Trabaja Perú. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar un poquito las peculiaridades que tiene esta base de datos. Por ejemplo, en otra base de datos o otro análisis de costo unitario, nosotros tenemos lo que es herramientas manuales con un porcentaje. Entonces, acá en todas las partidas no tenemos lo que es la parte de herramientas manuales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos limpieza de cunetas, solamente tenemos participante, ¿ya? O, por ejemplo, tenemos trazo y replanteo de terreno normal, entonces, tenemos todos los componentes
participante operador, pero no tenemos lo que es la parte de herramientas manuales, ¿ya? Entonces, en toda la base de datos no se tiene. Ahora, esta base de datos lo da el mismo S10. En la parte de descriptiva yo decía que si no utilizamos esta base de datos, nuestro programa queda descalificado. Pero también, digamos, nosotros queremos adjuntar otro análisis de costo unitario, por ejemplo, a manera de ejemplo, cerco perimétrico de malla Raschel y poste de eucalipto. No sé, podemos ponerlo, por ejemplo, con postes de, no sé, poste de pino, ¿no? Entonces hacemos nuestro propio análisis de costo unitario. Entonces hay que solicitar al programa y pueden adjuntarlo, claro que sí, pero hay que hacer una solicitud previa a la presentación pidiendo que nuestro propio análisis de costo unitario puedan adjuntar. Entonces, como podrán ver, acá tenemos base de datos para todo tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, si si queremos hacer el tema de forestación, proyectos forestales, entonces habría que ver lo que es la plantación, la siembra, o si queremos hacer saneamiento, saneamiento, instalación de tuberías, también está tapón, ahí te ve, instalación T, suministro de agua, codos. Entonces, para todo tipo de proyectos que ya hemos explicado cuáles pueden ser y qué profesionales pueden hacerlo, ya tenemos, por ejemplo, tenemos losas aligeradas y vamos a hacer losas deportivas, perdón, baños o alguna infraestructura que se requiera, solados, tenemos toda la base de datos que vamos a utilizar para todo tipo de proyectos que ya habíamos explicado. Entonces, volviendo al tema de nosotros comenzamos a hacer con lo que es los planos, ¿no? Nosotros tenemos ya el planteamiento general, los planos, entonces pasamos a estructurar nuestro presupuesto de acuerdo a- de acuerdo a las necesidades de cada tipo de proyecto. Como vuelvo a decir, puede haber irrigación, defensas ribereñas, proyectos de pavimentación, riego, saneamiento, agua, desagüe. Entonces, nosotros pasamos a estructurar simplemente siguiendo lo que se aprobó en lo que es la ficha técnica simplificada. Por ejemplo, del proyecto que yo les mostraba, es esto. Entonces tenía componentes, 10 componentes si no me equivoco. Sí, 10 componentes, hasta mitigación de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo nosotros hemos armado? ¿Ya? Entonces, obras provisionales, mm, este, hay que considerar primeramente qué cosas vamos a considerar dentro de nuestro presupuesto. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a armar un nuevo proyecto. A ver, ya esto sería más un curso de S10, pero vamos a hacerlo algo más rápido. Ah, mm, Ya, una vez que nosotros tengamos la base de datos del S10, lo que nosotros vamos a tener es solo esto. ¿Ya? Como yo tengo ya varios proyectos, ahí los tengo. Algunos ya voy eliminando de acuerdo a cuál van saliendo. Entonces, nosotros tenemos esta base de datos. Entonces, lo que haríamos es crear otro ítem para nosotros tener nuestro propio presupuesto. Entonces, en este caso, como yo ya tengo creados, simplemente voy a duplicarlo para hacer el ejemplo rápido. A ver, vamos a hacer un proyecto general. ¿Ya?
Ya, en este proyecto general, ya, a ver, un poco para terminar, yo creo que en el taller vamos a detallarlo más. Entonces, vamos a estructurar a manera de ejemplo o rápido. A ver, vamos a borrarlo todo. 2 minutos, lo acabamos. Entonces, nosotros al ya estructurar, necesitaríamos adjuntar ya nuestras propias partidas. Entonces, adicionamos partidas y al adicionar partidas nosotros ya tenemos en la base de datos todas las partidas. Entonces, nosotros generalmente en nuestros proyectos lo que utilizamos es cartel, ya está predimensionado, cartel, ya. Entonces, adjuntamos lo que es servicios higiénicos. Señalización temporal o señalización de seguridad. Entonces vamos adjunto cartel, el de obra, seña. Ya, entonces vamos adjuntando así, de acuerdo a los, a lo que haya sido armado en el perfil. Entonces nosotros armamos nuestro presupuesto. Entonces, por ejemplo, acá yo ya tengo armado. Entonces en el curso habría que detallarlo un poquito más, pero más o menos la idea es que mm, tiene lo mismo. Por ejemplo, pavimentación, yo creo que todos, o veredas, yo creo que todos tienen más o menos la noción. Tiene trabajos preliminares, que es limpieza de terreno, trazo y replanteo, lo que es movimiento de tierras, corte manual de terreno, acarreo, o sea, material, nivelación, base para veredas, eliminación, las obras de concreto, veredas, encimado de cajas domiciliarias, encofrado, desencofrado y junta de dilatación en Tecnopar. Entonces, yo creo que más o menos la estructura para cualquier tipo de proyecto se mantiene, solo que en esta ocasión vamos a utilizar la base de datos o el análisis de costo unitario que es del mismo programa. Yo creo que hasta acá ha sido las nociones más importantes, más bien creo que hay preguntas, pasaría a responder las preguntas y el día de mañana el curso desarrollaríamos sobre todo todos los formatos, cómo se hace cada uno de los formatos ya para la presentación exacta para el Trabaja Perú. El Trabaja Perú, el cual lo vamos a presentar, ¿no? Al ingeniero, no sé si está ahí para pasar Sí, al... sí, ingeniero. Ya bueno, ya creo que ya se culminó con la conferencia. Es amplio en sí también el tema, como ya les he manifestado. Muy aparte de esta sesión que de forma gratuita, solamente es una presentación con, con lo que va a concernir el tema de del curso. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un curso taller, lo cual se requiere mínimo de 20 participantes para poder realizar todos los formatos como lo ha detallado el ingeniero. Entonces, por ese lado, voy a dejar el número de celular también, o también me pueden escribir al WhatsApp con todas las inquietudes que ustedes puedan visitarme.
Pero antes de ello voy a pasar al foro de preguntas, ingeniero. A ver, lo voy a compartir la pantalla. A ver, sí, sí. A ver, ahí vamos. Ahí va, ingeniero, las preguntas. ¿Cuántas, cuántas convocatorias para la presentación del expediente técnico se presentan anualmente? Para el tema que nosotros nos estamos enfocando, para el tema de concurso de proyectos, generalmente se presentan dos, ah, dos convocatorias al año. ¿Ya? A inicio de año y pasado mediados de año la siguiente convocatoria. Dos, en la ejecución existe una directiva de adicionales y deductivos. Sí, pero sí, eso, todo ello ya lo asume la entidad. La entidad lo asume, ya no, lo que cofinancia el trabajo Perú ya no se mueve. Más al contrario, una cosita, en la ejecución, por ejemplo, si nosotros habíamos presupuestado para el tema de mano de obra, se tiene que gastar en todo mano de obra, de lo contrario hay que devolver. No podemos llevar ese presupuesto al gasto de otro tipo de materiales. Muchos dicen que ya nos cofinanció, entonces ya el recurso podemos utilizarlo de esta o de esta forma. No, entonces todo lo que se ha presupuestado en el expediente técnico tiene que ser tratado adecuadamente. Ya, los distritos no focalizados pueden participar. No, los distritos no focalizados no pueden participar en lo que es el concurso de proyectos. Solo pueden participar en los otros, en las otras dos modalidades, ¿no? Al ser declarados en emergencia o post-desastre. Tres, los distritos no focalizados y el respondido. Cuatro, se puede solicitar una ampliación de plazo y modificación para una obra de trabajo a Perú. Ampliación de plazo, ¿de qué sería? Ampliación de plazo y modificación. Ampliaciones de plazo en el cronograma no hay. O sea, el cronograma solo lo puede modificar el mismo Trabaja Perú. Por ejemplo, para este año ya no hay ampliaciones, ¿no? Ya los proyectos incluso ya están declarados elegibles y todo ello. Entonces, ampliaciones no hay, sino que hay que estar siempre pendiente a la página web del programa para ver todos el cronograma. ¿Qué pasa con los proyectos aptos que no han sido priorizados? eh, mm, puedes volver a presentarlos o si no, pasa que en algunas regiones no se presentan, es que es muy poco difundido. Generalmente este conocimiento no lo comparten. O sea, acceder a este tipo de curso taller es un poquito difícil que te enseñen a hacer los formatos. Los consultores son un poquito reservados en su conocimiento, ¿no? Entonces, la idea, más al contrario, debería ser difundirlo a nivel nacional. Entonces, pasa que con los que no son priorizados, muchas veces sí son financiados porque muchas regiones no presentan mucha cantidad, ¿no? Se redestina el presupuesto, mejor dicho. Seis, ¿con qué modalidad puedo conseguir el confinanciamiento si no soy un distrito focalizado? Puedes participar en los otros dos, ¿no? Siempre y cuando pase algún desastre y sea declarado en emergencia. Ya. Pero podemos participar, pues, los distritos no focalizados, si somos consultores, buscar distritos focalizados, ¿no? Ahí en la lista hay un montón a nivel nacional. Siete, consulta. Si como proyectista identifico que un componente del perfil no es necesario ejecutarlo y por lo tanto no lo considero en mi expediente técnico, ¿no pasará la etapa de aptitud? No, no va a pasar la etapa de aptitud, a menos que coordinador del mismo Trabaja Perú se haga una sustentación adecuada, que realmente no necesita ese componente, podría ser, pero, o sea, si el componente está ahí es porque se necesita generalmente, ¿no? A ver, más abajo, 8. En el expediente también se debe colocar el protocolo de COVID a todo. No, es que la última convocatoria todavía no había el tema de COVID, ¿no?
La primera convocatoria de este año ha sido de 2019, pero posiblemente para la segunda convocatoria sí, porque ya se están haciendo los protocolos para el sector construcción, lo que es el COVID, ¿no? Sí, hay que estar también pendientes de eso. Sí, posiblemente, sí, seguramente para la segunda convocatoria. ¿Qué aspectos presupuestales se puede presentar en la partida de capacitación? ¿Qué aspectos? En la capacitación, para lo que es pavimentación, hay que considerar al capacitador, hay que considerar todo lo que es materiales, como es administración directa, tienen que comprar las hojas BON, alquilar el proyector, para los participantes, agüita, gaseosa, ¿no? 10. ¿Dónde con más detalles se puede obtener la información del cierre de brechas? Para el cierre de brechas hay que ver lo que es el MEF. El MEF anualmente publica los proyectos más priorizados, pero en los últimos años, los proyectos que más priorización tienen son saneamiento, educación, salud y riego, y así, ¿no? Ahí en el MEF, en la página del MEF, están los proyectos que tienen mayor puntaje en la priorización. ¿A qué se refiere el clasificador funcional? Es el clasificador del MEF. El MEF no del proyecto. Saneamiento tiene un clasificador, lo identificamos con un número, pero es un clasificador dado por el MEF. Cada tipo de proyecto tiene su propio código, ¿no? A ver, las partidas ya están definidas para cada tipo de proyecto o se podrían modificar de acuerdo a la necesidad. Como les digo, las partidas ya están definidas, ¿ya? Hay un montón de partidas, entonces, de acuerdo a tu proyecto o qué tipo de proyecto tienes, tú simplemente utilizas, todas las partidas están. Yo he hecho varios proyectos de varios tipos y todas las partidas están, no hay necesidad de adjuntar otros proyectos. Quiero consultar si en las bases existe alguna restricción o impedimento para que el proyectista pueda ser contratado más adelante bueno, esa parte de residente, proyectista y residente, sí, eso sí hay que, no puede ser juez y parte a la vez, ¿no? Eso, hay una normativa para ello. En los proyectos calificar y reactivar una planta de tratamiento de aguas residuales colapsar. Claro, eso sería ya mejoramiento, ¿no? El proyecto, claro, eso también es el invierte. Es que por eso que al inicio yo decía que hay que tener como consultores bien claro lo que es el invierte, ¿no? Los proyectos son creación, cuando no existe nada, mejoramiento cuando existe pero no funciona, mejoramiento, ampliación cuando no abastece y los otros, ¿no? Hay que ver esa parte en donde enfrascamos, pero sí da, en caso de que el presupuesto se termine faltando un 10% de culminación de la obra, se puede pedir un adicional. Generalmente, o sea, esto no es contrata, esto la misma entidad contrata a su residente, contrata a su asistente, contrata a su maestro de obra, entonces supervisor, todo lo contrata la misma municipalidad, no hay el tema de contrata y los adicionales lo ve la misma entidad, ¿no? O sea, como residente podrías pedirlo, pero habría que justificarlo bien, ¿no? Después de la etapa de elegibilidad, ¿qué se viene? Mm, ¿En qué momento firma el convenio? Claro, o sea, nosotros le decía como consultores, nosotros dejamos en la etapa de elegibilidad. Ya posteriormente, cuando el proyecto es priorizado ya por el CIT, Comité Interinstitucional Departamental, que también tiene su conformación, entonces priorizan de acuerdo al puntaje que más o menos mostré, qué tipo de proyectos y eso. Entonces, el proyecto, una vez que sale financiado, ya es más labor de la municipalidad y hacer el seguimiento para el convenio, hasta el inicio de obra, ¿no? En el cronograma ya se detalla, pero lo que nosotros nos importa es dejarlo en elegibilidad como proyectistas, ¿no?
hay definición de los programas a utilizar en este caso solo se puede, o también, sí, puedes usar otros programas, no hay problema. Lo que sí es, hay que usar el análisis de costo unitario que da el programa. El programa te lo da el análisis costo unitario en PDF, entonces, o en Excel, entonces tú lo puedes pasar a cualquier tipo de programa, ¿no? Hay un montón de programas para hacer presupuesto, ¿no? La base de datos ese ya se puede modificar para algún adicional de partida. No, o sea, no se puede modificar en sí. Lo que hay que pedir es adjuntar al mismo programa, hay que solicitar adjuntar una nueva partida, ¿ya? Y justificar, ¿no? Justificar. Entonces ya va a quedar dentro de la base de datos del programa. El profesional responsable de la evaluación técnica, del expediente técnico que profesional debe cumplir, ya que este es designado por la municipalidad. Reconoce que la municipalidad no cuenta con presupuesto. Pero ya, como decía, o sea, el perfil profesional es el mismo, el formulador y el evaluador. O sea, por ejemplo, parques y plazas es arquitecto, ingeniero civil. O sea, puede ser cualquiera, evaluador, formulador. Entonces, como decía, dentro de las municipalidades pequeñas que tienen poco presupuesto, pero siempre tienen un jefe de infraestructura, entonces el jefe de infraestructura puede entonces dar su informe de conformidad, ¿no? 20. Para presentar un expediente técnico por emergencia, ¿se debe estar vigente el plazo declaratorio de emergencia? Sí, también tiene su propio cronograma para expediente técnico para emergencia, tiene su propio cronograma y su propia base también. Ya, 21. Se puede presentar el programa en un sistema de se puede presentar el programa un sistema de agua potable rural con letrinas de adobe y con pozo seco y biodigestor. Claro que sí, porque está enmarcado dentro de programas, dentro de proyectos que el Trabaja Perú recibe, no hay ningún problema. Todos los proyectos hemos tratado de explicar rápidamente, de repente el video va a quedar, pueden volver a revisarlo. Los proyectos, ¿qué tipo de proyectos? El perfil profesional, ¿no? Ya, eso sería todas las preguntas, ingeniero. Sí, bien, ingeniero, ya con esta conclusión de esta conferencia, bueno, que como ya les mencioné, es una presentación para el curso de taller de los formatos, nos podría escribir al 942-990-192. En los formatos se va a realizar todos los formatos que ha mencionado el ingeniero, desde el formato 1 hasta el formato, a ver si 24. tengo acá, ajá, sí, formato 24, claro. Entonces, también a ello también van a hacer el tema de los anexos, para lo cual se requiere mínimo de participantes 20 para dar inicio. Ya tenemos ya varios que están inscribiéndose al WhatsApp, ya, entonces estaremos comunicando para el inicio del curso taller a detalle. Será de 2 sesiones, no totalmente 100% práctico. Más bien, ingeniero, más bien muy agradecido por su participación. Estaremos ya en el curso taller de lo que vamos a programar en estos días. Muchas gracias, ingeniero. No, más bien gracias a ustedes, gracias al grupo INSUR por dar la oportunidad y dar esta difusión de conocimiento, ¿no? Estamos dentro de una declaratoria de emergencia del COVID y creo que todos estamos cumpliendo la cuarentena, pero hay que seguir difundiendo el conocimiento a todos los colegas, ¿no? Porque lo importante, yo creo que o sea, es difundir conocimiento para un poco desarrollar el país también. Como vemos ahora, es muy precario todo nuestro sistema. Entonces, la idea es avanzar y, como decía, hay que cerrar las brechas con nuestros proyectos, ¿no? Y llevarlo a los lugares más alejados. Gracias, será hasta otra oportunidad conmigo. Bien, ingeniero, muchas gracias a usted. Bueno, señores participantes, ya vamos a culminar con esta sesión. Como ya les mencioné, me escriben al WhatsApp para el tema del curso taller, es previa matrícula y ahí les alcanzaré toda la información, los temarios que se va a realizar en las 2 sesiones que se va a seguir. Muchas gracias a todos.